Me tomo la atribución de hacer este Facebook Live, esta transmisión en vivo, porque quiero responder una pregunta que he venido escuchando en forma de comentarios, que he venido leyendo en forma de posturas en contra de las recientes declaraciones realizadas por la diputada Johanna Bermúdez. Y quiero hacer esta transmisión porque siento que aquí se llevan de encuentro el trabajo que hace todo un pueblo, el pueblo garífuna, al cual yo pertenezco. Y si quiero hablar muy puntualmente de esto, y quiero que me escuchen. Este video yo lo voy a dejar ahí guindado para que ustedes lo compartan y las personas entiendan, y espero no tomarme más atribuciones de las que me corresponden como joven garífuna, como abogada, como cualquier cosa excepto alguien que vaya en contra de los intereses de mi pueblo, sobre todo en momentos tan delicados como este. La representación. Ok, y voy a irme un poco a lo jurídico. En el aspecto legal, y aquí tengo amigos, colegas, la representación es la facultad que posee una persona de realizar acciones en nombre de otra, como vocería, como asistir a una reunión, como representarlos ahora en los webinars, y hacer cualquier cosa en nombre de quien le dio esa facultad de representación. Pero un elemento esencial en la representación es justamente que usted, como persona que ocupa que alguien le represente en algún lugar, le dé directrices a esa persona, la cual debe de apegarse estrictamente a los intereses de la persona a quien representa. Para ponérselos así con peritas y manzanas, si yo represento a cada uno de los que están viéndome en este webinar, yo debo de apegarme a los intereses estrictamente contemplados en cuanto a lo que yo quiero o a quien yo voy a representar, porque yo estoy representando la voz, las demandas, las necesidades de esa persona o de ese pueblo. Entonces, basándonos en eso, ¿nos representa como pueblo garífuna la diputada Johanna Bermúdez? No. Ella, los intereses, las directrices que recibe para poder realmente tener un papel en el ambiente político son justamente a los intereses del Partido Nacional. Ella es representante del Partido Nacional, no del pueblo garífuna, porque el pueblo garífuna está conformado por más de 40 comunidades que actualmente viven en una constante crisis económica, de salud, política, cultural, una crisis que involucra a nuestras comunidades en una constante lucha para poder visibilizar esa problemática y conducir las estrategias a poder lograr un cambio sustancial en la vida de quienes habitan en esas comunidades. Entonces, la representación del pueblo garífuna recae esencialmente en cada mujer y hombre garífuna que dentro de su accionar y el hablar involucra elementos característicos tanto de la fuerza, de la lucha y de la resistencia de este pueblo al que yo pertenezco con tanto orgullo y con mucho amor. Y no me refiero solo a los elementos de hablar garífuna, bailar punta, hacer machuca, hacer pan de coco. No, en realidad, si no hay, me refiero al integrar dentro de nuestro diario vivir cada uno de los principios y valores que son la esencia de la cosmovisión del pueblo garífuna. ¿Cuáles? Hospitalidad, integridad, comunidad, respeto, honestidad, valentía y sobre todo dignidad, misma que cada gobierno que ha pasado pues se ha encargado de pisotear, y es el del señor Juan Orlando Hernández con mayor ímpetu. En base a esto, con toda la certeza del mundo les puedo decir
Y les repito, la señora Johanna Bermúdez no representa al pueblo garífuna, mucho menos a las mujeres, en esencia. Ahí estamos involucradas nosotras, mis compañeras, las que día a día luchan desde los escenarios en los que están, en las trincheras en las que están, para hacer cambios sustanciales en su entorno. No cuando hablamos de un pueblo que sufre barbaries del sistema y del gobierno que ella a capa y espada pues defiende. No cuando hablamos de mujeres negras racializadas, invisibilizadas, criminalizadas por luchar por los territorios ancestrales, por defender la vida en las comunidades contra este gobierno al que ella le ha prestado su rostro negro y su voz indulgente para hacer creer que el pueblo garífuna es parte de esa estructura. No cuando hablamos de gente que sufre de forma directa la negativa de este gobierno a priorizar las problemáticas de los pueblos indígenas y negros y por el contrario impulsa una agenda extractivista y criminal que persigue, que desplaza, que criminaliza a los líderes, que desaparece a los líderes, como es el caso reciente de los 4 jóvenes garífunas miembros de Triunfo de la Cruz, que asesina a nuestros jóvenes, que asesina a presidentes de patronato como lo fue la presidenta de Masca. Asesinan a nuestra gente. El gobierno que la señora Johanna Bermúdez representa y el partido político que ella representa es el que actualmente ingiere de forma negativa en la vida de nuestro pueblo garífuna. Así que repito, ella no nos representa. Pero ¿saben algo? Dentro de lo indignante que puede llegar a ser lo que dice y hace esa señora, como también lo hacen muchas otras y no solamente garífunas, porque el Congreso tiene 128 diputados, de los cuales 8 son garífunas. Y pare de contar. Entonces aquí también hay una responsabilidad intrínseca en la vida de quienes no son garífunas para en contra de los que sí lo somos. Entonces, les diré que tampoco me extraña su conducta y les voy a explicar por qué. Primero que todo, en el vivir político de algunos actores públicos como ella y todos los demás que salen haciendo sus videos y salen ahorita reclamando, la línea de partido siempre pesa más que las demandas que surgen en el pueblo, en todos los partidos políticos. Y al parecer, incluso tiene más peso defender, en el caso de ella y de su partido, pues defender criminales que la catadura moral individual que podría llegar a resurgir cuando te sentís vulnerada y sabes que sos honesta. Particularmente ese ha sido el factor que me ha detenido a mí el involucrarme activamente en el quehacer político partidario, porque siento que a veces podría o me vería obligada a dejar a un lado la denuncia popular indígena, la denuncia popular garífuna, certera, por el discurso político alienante, porque lo siento así. Por otro lado, y de manera particular, tal como se ha dirigido con el pueblo garífuna, las constantes erráticas declaraciones y posturas de la diputada nacionalista no se alejan de una analogía que siempre hago con hechos históricos. Y aquí hay muchos compañeros, hermanos, hermanas garífunas, que realmente quiero que comprendan esto. En los tiempos de la segregación racial, y me voy a ir a estos tiempos, y de la esclavitud negra, existían hombres y mujeres que a pesar pues del tratamiento inhumano y cruel al que fueron sometidos, no aceptaban esa condición, no aceptaban esa realidad y buscaban de todas las formas posibles luchar contra esa situación. Unos morían, otros escapaban y otros buscaban de todas las formas posibles pues lograr la libertad, pero siempre en colectivo, entre todos. Hacían planes entre todos los que estaban, ya sea en el campo o los que estaban en esa hacienda, pero lo hacían en colectivo. Pero estaban otro tipo de esclavos. Y estos justamente eran los que creían que la forma adecuada de superar esa situación de esclavitud y alcanzar sus objetivos individuales era justamente
unirse al amo y arremeter contra los otros esclavos, grupo al que ellos también pertenecían y nunca dejaron de pertenecer. Solo con la diferencia que estos esclavos negaban su condición de esclavos porque entraban a la casa del amo, se sentaban en la mesa del amo, comían con el amo, seguían la agenda del amo y hacían lo que fuera, hasta matar a otros esclavos, con el fin de lograr mantener la condición de esclavo privilegiado, pero siempre esclavo. Estos esclavos se les conocía como esclavos traidores. Eran más peligrosos en realidad porque con el fin de mantener esos privilegios eran más crueles con los castigos que le daban a los esclavos, además que eran aliados de un amo racista. Entonces la misma actitud, las mismas acciones de ese esclavizador eran adoptadas en mayores niveles para poder sorprender y agradar al amo. Entonces hacían más difícil la lucha contra la esclavitud y la segregación, ya que dentro de ese margen ya había una estructura política en la cual ellos eran involucrados para invisibilizar, como diera lugar, todas las barbaries a las que eran sometidos sus hermanos esclavos. Y cuando estos esclavos privilegiados sabían de los planes y de las rutas de escape, compartían la información con el amo. Entonces la tortura era más prolongada, lo que se parece mucho al día de hoy. Cuando nosotros los garífunas o los indígenas llegamos a tener representantes dentro de las estructuras del poder, aunque sean niveles medios o intermedios, sucede algo. No facilitan, sino que en ocasiones dificultan, porque cuando llegan a sentarse en la mesa y a comer con el amo y a seguir la agenda del amo, lo único que logran es dificultar, hacernos más difícil la tarea, porque más bien se vuelven aliados de quienes nos siguen afectando y dañando nuestra dignidad. Entonces no ayuda mucho. A veces yo en esa parte comprendo cuando hay quienes dicen, ¿para qué tenerlos ahí si en realidad no hacen nada? Y más bien nos dificultan porque pareciera que nos están involucrando y están incluyendo nuestra agenda cuando en realidad nos están matando y nos están desplazando del país. Y así, a lo largo de la historia, vemos y seguimos viendo a estos traidores que de alguna manera o que de diferentes formas siguen resurgiendo, pero son los mismos, solo con diferentes rostros, con diferentes nombres y en diferentes épocas, pero siguen siendo exactamente los mismos. Son los mismos esclavos atados a las cadenas del amo racista que arremete contra su mismo pueblo. Sí, racistas. Hay una política extractivista racista. Sin embargo, no podemos dejar de decir que también hay algo importante, y es que quienes hicieron historia y están marcados ahí, en nuestro imaginario de lucha, y marcaron un antes y un después en la vida de los hombres y mujeres esclavizadas, fueron quienes de forma valiente y audaz lucharon por la libertad. Esos ancestros y ancestras son los que dejaron una huella en el camino que hoy transitamos todo el pueblo negro en el mundo. Creo que justo por eso con seguridad puedo decirles que la representatividad legítima no recae en quien tenga el color y los rasgos más fuertes, sino en quien día a día transmite el legado de lucha, el legado de dignidad, el legado de resistencia del pueblo al que dicen amar y representar. A mí me representan las parteras de mis comunidades, las que cantan, las cocineras, las buyey, las que siembran yuca, las que defienden los ríos, las que educan los niños, las que recaudan donativos para ayudar a las familias que están en apuros, las que cuidan los niños de las vecinas mientras las adolescentes van a los colegios,
las que hacen aceite de coco, las que hacen casabe, las que emigran y con remesas, sudando, trabajo esclavizante en los Estados Unidos, mantienen y siguen manteniendo, sosteniendo la economía del país. Me representan las que luchan de todas las formas posibles para sobrevivir y vivir. A mí me representan todas las mujeres fuertes y valientes de mi país que por ningún motivo venderían ni su voz ni su dignidad a un corrupto criminal. Y eso, ténganlo por seguro. Hay miles de mujeres garífunas luchando en sus comunidades de todas las formas posibles. A mí me representa Miriam Miranda, a mí me representa Carla, a mí me representan los jóvenes en San Pedro Sula como Josué Blanco, a mí me representan médicos como Luther Castillo, a mí me representan educadores y educadoras como Magda Dolmo, me representan educadores como Ronnie Castillo, a mí me representan abogadas como Cintia García, a mí me representan personas que no ven en su dignidad. Y eso es importante. Y es justo eso en lo que tenemos que comprender dónde entra o no la representatividad en un tema tan trascendental en la vida de todo un pueblo como lo es la representatividad del pueblo garífuna. Entonces, no tienen que seguirse haciendo preguntas que realmente las respuestas son muy obvias. Representar requiere adherirse a los planes, adherirse a la agenda, adherirse a los intereses específicos de una persona o de un sector de la población. Y si no tenés la capacidad de adherirte a esa agenda, a esa demanda, entonces no representas absolutamente nada de esa demanda, nada de ese sector, nada de ese pueblo. Justo por ello, el margen que le tienen que dar es de que ella representa única y exclusivamente los intereses, la agenda y la estructura general del partido al cual ella representa muy bien. Eso sí, y eso se le aplaude, porque representa muy bien al Partido Nacional, pero representa de manera negativa y no legítimamente el nombre del pueblo garífuna, porque no sé quién le ha dado eso. Entonces dejen de usar un discurso tan imponente, tan beligerante como decir represento al pueblo garífuna, cuando en realidad lo que haces dentro de la estructura en la que sos parte es irte en contra de todos los intereses y de todas las demandas de ese pueblo al que decís ser parte. No se trata de eso. Y eso era justamente lo que yo quería compartir con ustedes, no sin antes decirle que el que ustedes tengan algo que decirle a ella, tengan una crítica que planteársela porque están en contra de la forma en la que acciona, eso no les justifica que ustedes vengan con sus comentarios racistas. Y eso siempre se los voy a decir. ¿Saben por qué? Porque una de las formas más contundentes para poder hacer lucha es empezando respetando la dignidad de los seres y las seres humanas. Y algo que a veces no han aprendido es que pueden generar críticas constructivas e incluso negativas sin necesidad de involucrar aspectos raciales o culturales, porque eso, mis queridos amigos, conocidos de Facebook, es racismo. Y ya tenemos suficientes problemas en el pueblo garífuna como para también tener que andar contestando los comentarios tan estúpidos, discriminativos, misóginos que hacen en las redes sociales. Creo que en parte por eso es que tenemos un poco de responsabilidad en toda la problemática nacional. Tenemos que empezar a desconstruirnos toda esa mentalidad tan sucia que tenemos en cuanto a algunos temas. Ella es diputada del Partido Nacional, señálela así, y tiene un nombre, se llama Johanna Bermúdez, critíquela con su nombre, pero eso no tiene nada que ver con todo un pueblo digno que ha gestado una lucha incansable también para construir patria.
Y ese es el pueblo garífuna, así también el pueblo indígena. Así que espero que de alguna u otra manera esta transmisión que hice y que me llamó mucho la atención por todas las críticas que yo he estado leyendo, sobre todo señalando que hay una generalidad en cuanto a los garífunas que podrían involucrarse en actos de corrupción. Creo que les falta un poco de conocimiento histórico. Deberían de empezar a leer lo que son los antecedentes del país para comprender que aunque esté ahí de diputada, no tiene poder. Aquí los que mandan este país son otros. Y esos también son racistas. Y esos también están en contra de ustedes. Así que súmense a todas esas demandas que hacemos como pueblo garífuna. No solo estamos exigiendo o hablando sobre la visibilidad, sino también de cómo darle respuesta a la problemática. A nosotros no nos sirve solo estar posteando todos los días en las redes sociales, queremos cambios sustanciales y los cambios sustanciales van a venir cuando todos comprendamos que tenemos un rol que debe de interferir en la vida de cada uno de los hondureños y las hondureñas, y ahí están involucrados el pueblo garífuna, está involucrado el pueblo indígena y está involucrado toda la agenda que ha sido marginada justamente por un Estado extractivista, un Estado racista, un Estado misógino, un Estado que realmente no involucra la dignidad de este pueblo. Yo espero que de alguna u otra manera empecemos a cambiar la forma de pensar. No se trata de partidos políticos, no se trata de ideologías religiosas, se trata de que la dignidad aquí se haga costumbre en este país. Que el decir secuestraron gente de una comunidad no sea algo normal, que asesinaron a una joven San Pedro Sula no sea algo normal, que asesinaron a una presidenta del patronato no sea algo normal, que asesinaron a una líder defensora de los ríos no sea algo normal. No lo puede seguir siendo. Y justo ahí es donde todas tenemos esa responsabilidad de la cual ya les mencionaba. Me llamó mucho la atención no solo las palabras que dijo esta señora. Yo he tenido enfrentamientos incluso personales con ella y lo que digo aquí lo digo de manera pública, justo y sencillamente porque lo que quiero es que lo escuche y lo vea. He tenido confrontamientos con ella y lo voy a seguir teniendo siempre y cuando ella siga diciendo que es representante del pueblo al cual yo pertenezco. Así que no me interesa las preguntas en el inbox, no me interesa los comentarios fuera de orden. Lo que a mí me interesa es que tengan bien en cuenta que las posturas erráticas de una persona no representan a todas las demás. Aquí veo conectadas mujeres valientes. Aquí está Cintia García. Hay mujeres valientes que de todas las formas posibles buscan, aun cuando tienen que dejar de lado su trabajo, aunque tienen que vérsela cómo mantenerse, andan ahí, luchando en las calles, en los juzgados, acompañando. Y eso es algo que yo admiro, porque es una de las mujeres, en el caso de ella, que si yo le digo, tenemos un caso de una mujer que necesita representación en un juzgado y no tiene dinero, ella no me va a decir, no puedo, porque yo cobro tanto. Eso también es hacer lucha. Y sí me molesta que involucren justamente la dignidad de esas mujeres, que que arremetan con la lucha histórica de mujeres como Miriam Miranda, que cede hasta la vida, para que digan que es esta la que viene a representarnos. No, jamás de la vida. Ya lo dije, ¿quiénes son las mujeres por las cuales yo me puedo sentir representadas? Y creo que puedo decirlo también, ellas no se sienten representadas de ninguna forma por ellas. Vamos a seguir y vamos a seguir corrigiendo, vamos a seguir contestando y vamos a seguir realmente educando, porque toda la sociedad necesita entrar obligatoriamente a un proceso de reaprendizaje y comprender que las actitudes, las acciones, las expresiones que vienen reproduciendo, lo único que buscan es perpetuar todas esas formas que lejos de solo invisibilizarnos como pueblo, también nos afectan.
y normalizar esas conductas no es prudente y no es congruente tampoco. Solamente quería compartir eso con ustedes y espero que pueda haber un cambio en las personas que estuvieron aquí conectadas y de alguna manera hayan hecho comentarios discriminativos, misóginos, comentarios que van más allá de la crítica política. Tengan buenas tardes.